familia. Somos Iglesia de Dios, una institución al servicio de la comunidad. Queremos ayudarte a establecer el reino de Dios en tu familia y que empieces a disfrutar del cielo desde ahora. Nuestra visión es el reino de Dios establecido en las familias de nuestro país y del mundo. Y nuestra misión, salvar, sanar y servir por medio de los principios bíblicos. Nuestros valores son: Jesús es el centro, mi familia primero, amor es nuestro idioma, servicio con excelencia, generosidad nuestro mayor privilegio, la pasión nuestro motor y la unidad nuestra arma de combate. Antes de empezar, vamos a orar, vamos a entregarle esta reunión, esta celebración al único que tiene autoridad aquí, el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar acá, Señor. Disfrutar de tu presencia hoy. Espíritu Santo de Dios, ministranos, hablanos. Decí conmigo, háblame, Espíritu Santo. Ministrame hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que en esta noche dispongas nuestros corazones a recibir de tu palabra. Predispone nuestros oídos espirituales a escuchar tu voz hoy, Señor. Y decir conmigo, estoy a punto de recibir tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que nunca pasa de moda. Y declaro que a partir de hoy ya no seré igual, nunca, nunca, nunca más, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén, amén y amén. La Biblia dice que vos y yo, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, Dios quería que cada vez que viéramos a un hombre, pudiéramos verle a Él. Esa es la idea de Dios. Que cada vez que nosotros veamos a un hombre, podamos verle a Él, porque Él dice que es Padre. Entonces, su idea era que cada vez que una persona viera a un hombre, pudiera ver a ese Dios. Lamentablemente, después de que el hombre pecó, que toma esa mala decisión y peca contra Dios, y a causa de ese pecado, esa idea de Dios fue distorsionada. Eso que Dios quería no pudo ser, porque el pecado entró en el mundo y cambió la realidad que Dios tenía. Entonces, Dios en su inmenso amor, porque Él es un Dios grande, de amor, poderoso, en ese amor inagotable, en esa inmensa misericordia, Dios quiere hacer algo. Quiere restaurar esa imagen, esa relación. Es por eso que manda a su Hijo Jesucristo. Es por eso que manda a Jesús. Y el profeta Malaquías lo profetiza antes, en ese intervalo, antes de los 400 años de silencio, dice: volveré a que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos a los padres. Haré volver, dice Malaquías capítulo 4, el corazón de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos. Y Malaquías está hablando justamente del que vendría para restaurar esa relación. Haré volver, dice. Y está hablando de ese Salvador, de Jesucristo. Malaquías está refiriéndose a Jesús y al cumplimiento de esa profecía que se pone un poquito antes de, bastante tiempo antes de que Jesús viniera, 700 años, que está en Isaías. Isaías dice en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Digan conmigo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Malaquías estaba hablando de esta profecía que se cumpliría y que Jesús vendría a restaurar esa relación que estaba rota, que a través de Él, vos y yo podríamos restaurar esa relación. Haría volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Ahora, enigmáticamente, ese Redentor, el Salvador, el Creador de todas las cosas, el Señor de todo, sería llamado como admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Y me encantan esos nombres. Me encantan
cada nombre, pero hay un nombre en especial que Dios empieza diciendo, se va a llamar admirable. Cada nombre declara o revela el carácter del Padre. Esos nombres que Dios está hablando, ¿cómo se llamaría? Revela el carácter de un Padre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Revela el carácter. Pero el primer nombre que a mí me llama la atención y es lo que quiero hablarte hoy es admirable. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué admirable? ¿Por qué ese es el primer nombre que empieza? Y porque justamente Jesús despertaría y despierta en nosotros la admiración de todos aquellos que a través del Espíritu Santo lo hemos conocido. Es por eso que dice admirable. Despertaría en vos y en mí una admiración, no porque venimos a un culto y escuchamos la buena música, no porque escuchamos alguna historia, sino porque tuvimos el privilegio de conocerlo a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos revela a ese Salvador, ahí es donde nosotros lo admiramos. ¿Por qué? Porque lo hemos conocido. Y eso no depende de un lugar, de situaciones, de circunstancias, de costumbres. Incluso no depende de un lugar físico. Hoy estamos en este lugar un poco apretados, pero lo admiramos igual. A Él, a Jesucristo. No depende incluso de la persona que esté parada acá enfrente, del pastor, del líder, sino que depende que lo admiramos porque el Espíritu Santo nos ha revelado quién es Él. ¿Me siguen hasta acá? ¿Están acá todavía? Les veo serios. Tranquilo, vamos a llegar a buen puerto, como les digo siempre. Empezamos así, pero vamos a llegar a un buen puerto. Ahora, la pregunta es, vos y yo, ¿creemos que somos de reflejo para nuestros hijos? ¿Somos de admiración para ellos? ¿Será que nos admiran? No hace falta que respondas. Si mi intención en esta noche no es exhortarte, sino simplemente animarte a que podamos reflexionar hoy, que seamos esos padres que nuestros hijos necesitan. Admirable, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz, Padre eterno. Y esos nombres engloban una cantidad de cosas. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Somos admirados por ellos? ¿Será que cuando le preguntemos si nos admiran dirán que sí? No lo sé. Pero quiero animarte que hoy puedas reflexionar sobre esa palabra. Y de esto quiero hablarte en este momento, en esta noche, de ser un padre admirable. Que vos y yo seamos esos padres influyentes. De hecho, saben que el Día del Padre nace de una admiración. Una mujer allá en Estados Unidos en el año 1906, Sonora Smart, dice que tenía tanta admiración por su padre que un día decidió hacer ese festejo. Esta mujer admiraba tanto a su padre que había quedado viudo con 6 hijos. En el momento del parto del 6º hijo, su mamá fallece, su esposa fallece. Y este varón, este hombre que era un militar de la guerra civil, un ex militar, dice que le crió solo a esos 5 hijos y despertó tal admiración en su hija que un día ella en un culto dominical en la iglesia escucha un mensaje, estaban predicando sobre el Día de la Madre. Así que ustedes tranquilos, ya va a llegar mujeres para el día de ustedes. Hoy vamos a hablar de nosotros, los hombres, Día del Padre. Pero resulta que ella estaba en la iglesia, en el culto, y estaban homenajeando a las madres. Y entonces a ella se le ocurrió esta idea, ¿y por qué no hacer el Día del Padre? Era tal la admiración, era tal la influencia que este padre había despertado en esta mujer, en Sonora Smart, que empezó a escribir cartas al entonces presidente de los Estados Unidos y a mandar para generar ese Día del Padre. Resulta que ella había puesto como fecha en junio, el 5 de junio, que era el cumpleaños de su padre. Pero la comisión de Washington recién lo aceptó para el 3er domingo de junio. ¿Y qué es lo que festejamos hoy?
Y recién en el año 1966 llegó la declaración definitiva a través del presidente Lyndon Johnson, estableciendo el tercer domingo de junio como el Día del Padre. Y eso es lo que hoy festejamos. Pero el punto es este. Este padre había despertado tal admiración, había despertado tal influencia en ella que ella decidió hacer que ese día fuera un día especial. Ese es el punto, honrar. Ahora, vuelvo a la pregunta. Hagamos, mejor dicho, no voy a hacer la pregunta, mejor dicho, hagamos que nuestros hijos quieran admirarnos, que ellos quieran, en este tiempo donde hay tantas malas influencias, vos y yo tenemos que ser esos padres que ellos quieran admirar, ser de influencia para ellos. Yo no sé ustedes, pero yo tuve un cierto tiempo un problema con esto. Vengo de un hogar disfuncional donde papá se fue de casa cuando yo tenía 8 años y lo he contado muchas veces. Entonces cuando me hablaban de un padre, me costaba entender, me costaba un poco ver eso. Primeramente para creer en ese padre y principalmente después creer en ese padre amoroso, en ese padre tierno, compasivo. Y algunos de nosotros o algunos han tenido un buen padre, un referente, pero otros han tenido un padre que no ha sido de buena referencia, que no ha sido un padre influyente. Muchas veces cuando hablaba con algunos amigos, ellos no podían entender, claro, porque habían tenido un padre. Y yo quiero decirte que hoy seguramente acá en este lugar hay dos grupos de personas. Aquellos que han tenido un padre donde han sido referente, un padre que ha sido positivamente influenciado en la vida, o influido, mejor dicho, en la vida de sus hijos. Pero también hay padres que han influido en forma negativa sobre la vida de sus hijos. Ahora, claro, Dios puede cambiar, Dios restaura, y por eso viene Jesucristo a cambiar esa relación cuando hay padres ausentes. Yo sé que ser padre no es fácil. Yo sé que ser esposo no es fácil. Yo sé que no es tarea sencilla. Porque no vienen los hijos con un manual bajo el brazo. Bueno, así hay que hacer. A ver, cuando llora, ¿qué hacemos? Capítulo 1. ¿Está llorando? Miremos. No viene. Bueno, se hizo, el 2. A ver, ¿cómo se cambia el pañal? Ahora, en mi época había de telas, ahora hay más modernos, pero claro, pero no viene con un instructivo, no viene con un manual de instrucciones. A ver, ¿cómo hacemos? ¿No? Claro, nos vamos haciendo camino al andar, diría el salmista Julio Iglesias. Perdón, es broma. Pero nos vamos haciendo padres al caminar, al andar, vamos creciendo. Ahora, déjame decirte algo. Vos y yo tenemos el mejor manual de instrucciones para todo. No solamente para ser padre, sino para ser un buen esposo, un buen hijo, un buen papá, una buena persona, un buen ser humano, un buen ciudadano. Y eso está acá, en la palabra de Dios, en la Biblia. Acá tenemos nuestro manual de instrucciones. Y quizás no haya un manual propiamente dicho como... Bueno, ahora tenemos el manual del pastor Dardo, ¿no? Corazón de Padres. Ahí nos enseña mucho acerca de ser papá. Pero la Biblia nos da una clave, nos da un detalle para que vos y yo seamos esos padres de influencia, esos padres que nuestros hijos necesitan. Y quiero que me acompañes rapidito al Salmo 128, que nos da una clave para eso. Dice ahí el Salmo: bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda, ¿dónde? En sus caminos. Escuchen, cuando comas del trabajo de tus manos, serás feliz y te irá bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. La Biblia nos da el primer indicio, la primera clave que para ser un padre exitoso, para ser un padre que guía a nuestros hijos, para ser un padre que influya sobre ellos, para ser un padre admirado por ellos, tenemos que ser temerosos de la palabra de Dios. Dice la Biblia
bienaventurado, 3 veces feliz el que anda en los caminos del Señor. Su esposa será como una vid llena de fruto y sus hijos, wow, miren, escuchen lo que dice, sus hijos serán como brotes de olivo alrededor de su mesa. Wow, gloria al Señor. Hay un principio bíblico, hombres, por favor escuchen esto. Yo sé que es difícil ser un hombre, sé que es difícil, más aún en estos tiempos donde de alguna manera atacan y el diablo quiere desvirtuar esa identidad de hombre y esa identidad de padre de familia, poniendo cosas sobre nosotros y desvirtuar esa familia ideal que dijo Dios. Es difícil ser un buen esposo, pero lo más difícil de todo es ser un buen padre. Sin embargo, el ser un buen padre es lo más importante. Y el salmista comienza diciéndonos: teme al Señor y todo te irá bien. Ahora, temor no es miedo. Temor no tiene nada que ver con el miedo, porque a veces creemos que el temor es miedo, pero sin embargo, el temor es amor. Yo por amor a Dios no voy a cometer error, por amor a Él. Por eso dice bienaventurado. En hebreo la palabra bienaventurado quiere decir 3 veces feliz, está en plural. Bienaventurado aquel que teme al Señor. La versión actual dice: Dios bendice a los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. No dice que tengas miedo. Bendice a quienes, a los que los obedecen y siguen sus enseñanzas, las enseñanzas de Dios. Eso es, para que todo en la vida nos vaya bien, para que nuestra familia, para que nuestras esposas, para que nuestros hijos, para que todo en la vida nos vaya bien. Ahora, yo quiero hablarte de un padre que fue de influencia, que fue admirado. Quizás no se habla mucho de él. De hecho, es la familia cristiana por excelencia, la familia tradicional por excelencia. Estoy hablando de María, José y Jesús y los demás hermanos. Siempre hablamos de María, pero nunca hablamos de José. De hecho, José se lo menciona muy, pero muy pocas veces. Sin embargo, esta sagrada familia, aunque se mencione muy poco, yo creo y pienso que alguien que ha influido para bien fue José sobre la vida de Jesús. Porque él fue su padre terrenal aquí en la tierra. La Biblia, de hecho, menciona pocas veces, pero José fue un hombre llamado a administrar una familia especial. Fue un hombre llamado a ser el padre de un hijo diferente. No fue poca cosa lo que le tocó a José. Miren, si es difícil ser padre, yo quiero que se pongan en la piel de José. Ser padre nada más y nada menos del Hijo de Dios. Ser padre del Señor Todopoderoso. Imagínense, claro, ya tenía que lidiar con una situación difícil para aquel tiempo, porque María venía embarazada por el Espíritu Santo. O sea, él ya de entrada empezó con una situación difícil. Pero José tenía que hacerse cargo de ese hijo, de ese varón. Era su hijo. Ustedes conocen la historia. Y muchas veces tomamos a María como protagonista, pero quiero tomar en esta noche a José, para que podamos dimensionar, reflexionar sobre José, sobre ese hombre, ese padre, casi anónimo en las Escrituras, que se menciona muy pocas veces. Pero fue llamado a administrar, a ser el papá de Jesús. Y saben, Jesús se sometió a sus padres, la Escritura lo dice. Fue un hijo que se sometió a la autoridad de su padre, mientras antes que comenzara su ministerio público, él fue un niño obediente. Ahora, yo me pregunto, ¿habrá sido José de influencia para Jesús? ¿Habrá sido José un hombre que influenció a Jesús? ¿Que Jesús lo admiraba? Yo creo que sí. Y miren, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 13, versos 54 al 56. Dice así: regresó a Nazaret, su pueblo, cuando enseñó allí en las sinagogas,
está hablando de Jesús. Todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Verso 55 dice, y se burlaban. ¿No es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? La Escritura dice que no es este el hijo de el carpintero, y se burlaban de él. Vieron que el bullying ya empezó allá con Jesús, o sea, no es de ahora esto. El bullying ya había antes. Pero este es el momento en que dice, donde me impacta y yo obtengo mi respuesta. ¿No es este el hijo de? En la traducción hebrea dice, ¿no es este el Josés? Que literalmente quiere decir el hijo de. Y eso me da mi respuesta. La gente conocía a su padre terrenal, lo conocía a José, conocían quién era su papá, quién le había criado. Y por eso a mí me da la respuesta cuando me preguntaba y les decía recién, ¿será que fue José de influencia para Jesús? ¿Será que fue José alguien admirado por Jesús? Y yo creo literalmente que sí. Fue quien le enseñó no solamente el oficio, sino fue quien le instruyó primeramente, porque era costumbre hebrea de transmitir las enseñanzas de la Escritura a sus hijos. Era el Padre. Por eso creo que, claro, después el Espíritu Santo se reveló y la conexión fue directa con Dios Padre, pero en el momento terrenal, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, fue José quien influyó para este hijo. ¿No es acaso, dice Marcos 6:3, el carpintero, el hijo de? Y hago un pequeño paréntesis acá porque Jesús no era un carpintero. Yo creo que hasta Jesús se podría mantener económicamente con los trabajos que hacía, habiendo aprendido de su propio padre José, su padre terrenal. Y el carpintero de aquellos tiempos no era el ebanista que conocemos vos y yo, sino que tenía que ver con una situación un poco más grande, con algo más completo. La palabra que utilizan ahí es tectón, que quiere decir en griego, el aplativo se daba a aquel que trabajaba en la construcción. Que quizás Jesús podía haber sido con su papá José un constructor de puentes, de paredes, de casas, no lo sé. Pero era un amplio, muy amplio lo que había aprendido. Y por eso creo yo que Jesús aprendió el oficio de su papá. Y por eso creo también que la persona que influenció en los primeros pasos, en los caminos de Jesús antes de su ministerio público, fue su padre José. No solamente en lo laboral, sino en lo espiritual, en enseñarle la palabra de Dios, en traerle al conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, la pregunta es, vos y yo, ¿estamos influenciando a nuestros hijos? ¿Estamos enseñándoles a nuestros hijos? No solamente en lo laboral, sino en lo espiritual, en lo más importante. ¿Saben? La Biblia dice que en un momento el rey Herodes quería matar a todos los niños, pero fue José, su padre terrenal, que veló por él, que lo saca y lo lleva a Egipto, lo cuida. Ese es un padre que vela por sus hijos, que cuida, que está ahí presente, quien no solamente le enseñó a hacer sillas y a tallar piedras, sino también que le enseñó valores, el valor del cuidado, del amor, de la protección. José, creo yo, valga la redundancia, fue la persona que más influenció sobre la vida de Jesús mientras él estuvo aquí en este ministerio, antes de comenzar el ministerio en la tierra. Fue su padre terrenal. ¿No es este el José? ¿No es este el hijo de? Así lo conocían a Jesús. Y como podríamos decir
de tal palo, tal astilla. ¿No? Claro, es este el hijo del carpintero. Este es el hijo. Ahora, qué interesante, porque nosotros muchas veces no dimensionamos lo cuán importante somos para nuestros hijos, lo cuán importante somos para ellos. Podemos influenciar positivamente o negativamente. Vos y yo vamos a elegir cómo queremos influenciar, de qué manera queremos marcar. Jesús fue marcado por ese Padre. Claro, ahora, ¿cómo nosotros influenciamos a nuestros hijos? Te voy a dar algunas claves en esta noche de influenciar para bien. Yo sé que Dios quiere que haya hombres de influencia para nuestros hijos hoy. Dios quiere que esa relación se restaure. Dios quiere que cuando tus hijos nos miren, cuando nuestros hijos, mejor dicho, nos miren, puedan ver reflejado ese amor de Padre. Y estamos aquí para ser la figura más influyente en la vida de nuestros hijos. No es el gobierno los que tienen que influenciar en ellos, no son las maestras, incluso no es la maestra de escuelita dominical, iglesia. Sos vos, papá, sos vos, mamá, las que somos llamados a influenciar en la vida de nuestros hijos. Yo soy de los que piensan que muchos de nuestros resultados de nuestra vida adulta es porque vivimos en una infancia de una manera negativa. Lo que nos afectó en la infancia muchas veces lo vamos a sacar a la vida adulta. Claro, Dios lo puede cambiar, Dios puede hacer algo nuevo, pero gran resultado de lo que vos y yo somos en la adultez se debe a lo que fuimos o lo que hemos pasado en nuestra vida de la infancia, en nuestra niñez, lo que hemos experimentado. Y aquellos que hemos experimentado una paternidad negativa muchas veces somos más propensos a cometer errores, a fallar. De hecho, estuve viendo unas estadísticas en internet y te quería leer en esta noche. Aquellos hogares donde el padre estuvo ausente, dice que el 90% de las personas que viven en las calles huyeron de un hogar sin padre. El 80% de los niños con desórdenes de conducta vienen de un hogar de la misma manera. El 60% de los jóvenes que se suicidan vienen de hogares donde no hubo una figura paterna, o la figura paterna estaba pero ausente, donde hubo un padre ausente. Dice que el 70% de los adolescentes, mujeres embarazadas, vienen de hogares sin un padre. El 85% de los jóvenes en centros carcelarios vienen de hogares de la misma manera. Lo que estoy tratando de decirte que hay mucho más posibilidad de que nuestros hijos fracasen cuando hay un padre ausente, cuando no está un padre presente. Porque un padre ausente, déjame decir, también es aquel que está pero no está, que simplemente está y de alguna manera está influenciando en forma negativa. 14, miren estas estadísticas, 14 veces más los niños sin padres son 14 veces más propensos a cometer actos de abusos y son 32 veces más propensos a huir de sus hogares. Y estos síntomas tienen todos un factor en común: la ausencia de un padre en el hogar. Claro, debe haber otros factores, debe haber otras cosas, otras razones detrás de esta complejidad, pero de eso es lo que se trata cuando hay un padre ausente. La mayoría de los niños tienen síntomas que les leí recién. Claro, yo sé que Dios lo puede hacer, Dios puede cambiar. Ahora, Dios puede cambiar, pero siempre nuestra edad adulta va a estar enraizada en nuestra niñez, en las cosas que nos pasaron, las buenas y las no tan buenas. Aquellas cosas que no han sucedido va a repercutir en nuestra vida adulta. Va a ser moldeada nuestra vida adulta por la influencia que hayamos recibido en nuestra niñez. Y quieras o no, la ausencia o la presencia de un padre va a influir. Yo sé que hay madres acá, leonas,
madres guerreras. Pero pensaba en esta estadística y me ponía a pensar, ¿qué habrá pasado por la niñez o por la vida de Adolf Hitler, por ejemplo? No estoy justificando un genocida, para nada. Pero ¿cómo habrán influenciado sus padres en él? Y me ponía a pensar en Martin Luther King. ¿Cómo ha influenciado su padre sobre él? Tenemos dos cosas totalmente diferentes. Hitler por un lado y Luther King por otro. Pero ambos fueron influenciados por sus padres. ¿Me siguen a dónde quiero llegar? ¿Están acá? ¿Se durmieron? ¿No? ¿Están despiertos? Bien. Miren, no hay nadie, iglesia, no hay nadie más que nosotros que podamos llevar a nuestros hijos a la madurez de la esfera de la vida. Sos vos, papá, el responsable. Hoy quiero hablar a los papás. Las mamás vamos a ver en octubre, pero hoy me tocan los papás. Así que sujétense el cinturón, amárrense a la silla, porque hoy les va. No, es broma. Pero no hay nadie más que nosotros los papás, que somos los encargados de llevar a nuestros hijos al éxito o al fracaso. Yo sé que hay madres solteras, madres que al tener un padre ausente les ha tocado esa tremenda tarea de ser madre y padre a la vez. Porque de alguna manera el enemigo se encargó de distorsionar, de sacar, de desvirtuar y desfigurar la figura paterna. Y lo vemos a diario, vemos cómo hay padres que están pero no están, padres que se han ido, padres que han abandonado su responsabilidad. Y le has tocado a estas madres guerreras, madres valientes, leonas, que también las hay hoy acá. Y las honro a cada una de ellas. Pero es en ese contexto, escuchen, es en ese contexto que Dios envía a su Hijo. Para decirnos que cuando hay un padre ausente, vos y yo tenemos un Padre celestial que está presente para ayudarnos, para corregirnos, para guiarnos, para llenarnos, para abrazarnos, para amarnos. ¡Aleluya! Y alguien tiene que decir amén. Jesucristo es ese Padre. Dios es ese Padre celestial. Él vino para darnos una nueva esperanza. Cuando hay padres ausentes, ahí está el Dios Padre, para guiarnos, para darnos una nueva esperanza, para darnos una nueva vida. Jesucristo, en Él hay esperanza. Jesús llegó a ser, creo yo, ese hombre en la tierra, en lo humano, en su parte humana, por el trabajo, por la presencia, por el cuidado de un padre terrenal que fue José. Él llegó a ser ese hombre en la tierra porque hubo alguien que veló por él, que lo cuidó, que lo corrigió, que estuvo ahí. ¿Recuerdan cuando Jesús se quedó en el templo? José fue con María y hablaron con él. Y él se sometió a la autoridad de ese padre. Hubo un padre presente, un padre que le enseñó a su hijo mucho más que un oficio, mucho más que eso. Y quiero darte rapidito algunas claves para ser un padre admirable, para ser un padre como Dios quiere que seamos, para ser un padre como nuestros hijos necesitan. Y primero, llevando a Jesús a casa. Para ser un padre como nuestros hijos necesitan, lo primero que debemos hacer es llevar a Jesús a casa. La Biblia relata una historia que está en Lucas, capítulo 8, verso 41 en adelante, y tiene que ver con un hombre llamado Jairo. Jairo dice que era un principal, un líder de la sinagoga local, y se acercó a Jesús porque tenía un problema. Su hija estaba enferma, estaba muriendo. Pero él sabía que en Jesús había una esperanza, que en Jesús podía cambiar su realidad. Su única hija se estaba muriendo. Y Jairo llegó a Jesús y quiso llevarle a la casa. ¿Saben qué? Llevar a Jesús a casa, muchas veces va a haber oposición. Muchas veces cuando queremos llevar a Jesús a casa va a haber contiendas, incluso de nuestra propia familia. Cuando quise llevar a Jesús a casa, hasta en mi propia casa, no de mi casa
familiar, sino de mi casa materna, se me quisieron oponer. A veces va a haber oposición, pero Jairo tomó la mejor decisión, llevar a Jesús a casa. Él llevó vida, no llevó muerte, sino que llevó vida a la casa. La Biblia dice que cuando Jesús iba, escuchen, a la casa de Jairo, dice que la multitud se agolpó sobre él. Es más, dice la Escritura que les apareció unos parientes de Jairo que le dice, no le lleves más al maestro, no molestes. Ya está, no hace falta que vaya a la casa porque tu hija murió. Pero sin embargo, Jairo no se detuvo. Sin embargo, Jairo siguió creyendo que era lo mejor y llevó vida, llevó a Jesús a la casa. Él hizo lo más importante, llevar a Jesús. Después, Jesús hizo el resto. Amén. Segundo, cuidando, velando por nuestros hijos. José fue un padre que en lo terrenal veló por Jesús, veló por su seguridad, veló por él, para que no le falte absolutamente nada. Y recién te mencionaba que cuando el rey Herodes quiso matar a los niños recién nacidos, aquellos que habían nacido hasta 2 años, fue él, fue José, movido por el Espíritu Santo, que llevó a Jesús a Egipto. Y dice Mateo capítulo 13, 15, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes busca al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Tercero, dando amor. Ser un buen padre, un padre de influencia, un padre que sea admirado por sus hijos, es dando amor. Yo sé que hay muchas más, pero quiero darte algunos principios básicos hoy. Dando amor y perdón. La Biblia cuenta una historia que es la del hijo pródigo. Muchos conocen esa historia, está en Lucas capítulo 15, pero es una historia que a mí me apasiona. Ustedes saben que los nombres en la Biblia fueron puestos por hombre, no la palabra, sino los versículos fueron acomodados, incluso los títulos. Yo si tuviera que ponerle un título a esta parábola del hijo pródigo, le pondría otro: un padre amoroso o un corazón de padres. Porque miren, realmente esta parábola para mí tiene que ver con eso, tiene que ver con un padre lleno de amor, con un padre misericordioso, con un padre que es amoroso literalmente. La Biblia relata esta historia que este hijo había pedido la herencia y lo había desgastado completamente. Toda su herencia lo había despilfarrado, había malgastado la herencia. En un momento se encuentra sin plata, sin dinero, comiendo la comida de los cerdos. Para un judío comer la comida de los cerdos era lo peor que podía haber. Sin embargo, este hijo ahora ya no tenía dinero, ya no tenía más comida y se encuentra en ese lugar. Pero en un momento, dice la Biblia, recapacita, recapitula y se acuerda de su padre. En la casa de mi padre hay mucho para comer y yo acá estoy muriéndome de hambre. Ahora, ayúdenme acá. ¿Por qué se acuerda de su padre? Para mí es porque era un buen padre. Porque era un padre que a pesar de que el hijo había sido desobediente, él había sido un buen padre. Un padre que había marcado, que había influenciado en ese hijo. Por eso el momento él se acuerda y dice, me voy a casa de papá. Allá hay comida, tengo que ir. Y me imagino en ese momento cuando este hijo va llegando. Dice que su padre lo estaba esperando, dice la Escritura. Y cuando lo ve, corre, lo abraza. Yo me imagino papá y él, perdóname, y el padre le dice, no, silencio, tranquilo, no pasa nada. Acá no pasó nada. Quizás vos y yo hubiésemos actuado de otra manera. Te dije, ¿no? Te dije que te iba a ir mal si te iba para allá. Quizás yo, ustedes no. Pero siempre me pregunté, ¿por qué no le dijo? Porque se portó mal. Pero sin embargo, ese padre con un corazón amoroso le dijo, tranquilo,
Hagamos fiesta, matemos el becerro gordo. Mi hijo muerto estaba y ahora ha revivido. ¡Wow! Yo me imagino años más tarde a ese mismo hijo, ese hijo pródigo, quizás ya con sus propios hijos, contándole la historia. Ustedes no saben lo que hizo el abuelo. Una vez me mandé una macana. Pero, ¿saben? Cuando llegué, tu abuelo me estaba esperando con un becerro gordo. Hicimos fiesta. ¡Wow! No sé, yo estoy imaginando. La Biblia no dice eso, pero yo me imagino cómo no marcó eso la vida de ese hijo. Ese hijo seguramente fue influenciado y marcado a través de eso. Y quizás ahora te esté diciendo, pastor, sí, está muy bueno todo esto, pero la verdad que ya es demasiado tarde. Mis hijos crecieron. Déjame decirte que nunca es tarde. Siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay un buen momento para volver a empezar, diría Alejandro Lerner. Yo no sé cómo estás hoy, pero quiero animarte que nunca es tarde. Hoy es tiempo de volver a empezar. No importa si tus hijos crecieron, hoy es un buen momento para volver a empezar. Cuarto, voy terminando. Siendo amigos de tus hijos. Llegará un momento que vamos a tener esa necesidad de ser amigos. Jesús dijo, ya no les llamaré siervos, ya no les llamaré esclavos, ahora ustedes son mis amigos. Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Hay un momento en la vida que vos y yo tenemos que ser esos amigos de nuestros hijos. Luego de enseñar, de corregir, de instruir, de cuidar, de velar por ellos, va a haber un momento que vos y yo vamos a tener que ser ese padre amigo que tiene el oído dispuesto a escucharlo, el oído dispuesto a estar atento a su necesidad, el hombro listo para cuando quieran llorar y una palabra para poder aconsejar o simplemente unas manos para abrazar, quizás en silencio, pero simplemente unas manos para abrazar. Jesús vino a mostrarnos ese Padre celestial. Antes de partir, ahí en el momento de la crucifixión, Él está diciendo a los discípulos, me tengo que ir. Ustedes no lo van a poder entender, pero es necesario. Yo voy a ir a preparar morada para ustedes. En la casa de mi Padre muchas hay. Pero Señor, ¿cómo? Sí, me tengo que ir para que conozcan al Padre. Y Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Y es ese Padre que Jesús vino a mostrarnos. Ese es un Padre de amor, de perdón, un Padre protector, un Padre amigo, un Padre que está ahí siempre listo, siempre dispuesto. Cuando yo pude entender esto, mi vida cambió. Cuando yo pude entender ese tipo de padre, pude perdonar a mi papá y perdonarme también a mí. Quizás cometimos muchos errores. Cada uno de nosotros hemos cometido errores. Porque yo sé que no hay padre perfecto. No existe. Solo Dios es perfecto. Hemos cometido muchos errores. Pero cuando entendemos esto, cuando aprendemos esta parte, las cosas cambian. Las situaciones pueden ser diferentes. Y ese es el punto que quiero animarles hoy a que podamos volver a empezar. Si hay que enmendar algo, hoy es el momento, hoy es el tiempo. No importa si en esta historia sos padre o sos hijo, pero qué buen momento para volver a empezar. Si sos padre y tenés hijos y sentís que es el momento de pedir perdón y volver a empezar, qué bueno poder hacerlo. Y si sos hijo, aún no tenés los tuyos, es un buen momento para aprender, para cuando los tengas. Y si sos hijo y tenés a tus padres vivos, también es un buen momento
para entablar relaciones nuevas. Dios nos da una chance, cada día, una chance más de ser ese padre que nuestros hijos necesitan, ese padre amigo, ese padre ejemplo. Yo lo intento torpemente todos los días, ser el padre que no tuve. Lo intento cada momento, cada día. Trato de que mis hijos vean en mí ese padre que no tuve y quizás fracaso. Y quizás algún día digan, papá, no pudiste. Pero lo que no van a poder decir es que no lo intenté. Que no batallé para ser ese padre que ellos necesitan. Jesús fue ese hombre en parte humana porque hubo un padre que estuvo con él, que lo cuidó, que lo modeló, que estuvo ahí. Cierro. Este es el plan de Dios para nosotros, para los padres. Dios siempre quiso tener hijos, siempre. Y Él nos adoptó como padre, porque estábamos perdidos. Nuestra raza humana se desconfiguró, fuimos originados a la imagen de Dios, pero el enemigo quiso desvirtuar. Pero Dios en su gracia y en su amor, en su inmensa misericordia nos dio a su Hijo Jesucristo para que nos reconciliemos con Él y tengamos como ejemplo de cómo ser un padre admirable. Jesús dijo, ejemplo los he dado, para que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre celestial. Ese es nuestro Padre que nos dejó una referencia en la tierra de cómo ser esos padres que nuestros hijos necesitan. Jesús vino a darnos una nueva oportunidad, una nueva esperanza, a cambiar realidades, a transformar vidas. Y yo sé que así como hizo conmigo, también puede hacer con muchos más. Somos familia, somos Iglesia de Dios, una institución al servicio de la comunidad. Queremos ayudarte a establecer el reino de Dios en tu familia y que empieces a disfrutar del cielo desde ahora. Nuestra visión es el reino de Dios establecido en las familias de nuestro país y del mundo. Y nuestra misión, salvar, sanar y servir por medio de los principios bíblicos. Nuestros valores son: Jesús es el centro, mi familia primero, amor es nuestro idioma, servicio con excelencia, generosidad nuestro mayor privilegio, la pasión nuestro motor y la unidad nuestra arma de combate.